Bienvenidos otro día más al canal de YouTube de Sofía García de Cytopet, en el que, como siempre, traemos invitados de diferentes especialidades para que nos ayuden a entender mejor a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros pacientes oncológicos. Y como los pacientes oncológicos son pacientes normalmente de edad senior, pues siempre vienen acompañados de alguna otra cosilla, achaques normales de la edad, y es muy importante la colaboración con otros especialistas en otras disciplinas para poder abordar mejor a estos pacientes y poder darles pues, la medicina que se merecen. Hoy tenemos con nosotros a Javier Hernández. Javier Hernández es responsable del área de cardiología y de citología del Hospital Veterinario Sur y está en proceso de acreditación de ABEPA precisamente de cardiología, aunque realmente tiene una trayectoria en medicina interna muy amplia a lo largo de todos sus años de experiencia. Y bueno, muchas gracias Javier por estar hoy aquí, por haberte ofrecido a compartir con nosotros tu conocimiento durante un ratito. ¿Qué tal, Sofía? Buenas a todos. Nada, es un placer inmenso hablar de lo que más nos gusta a los veterinarios, que es hablar precisamente de la medicina que hacemos a nuestros pacientes, de integrar un montón de servicios que cada vez están más desarrollados para garantizar el famoso One Health global y darles la mayor calidad de vida posible y durante el mayor tiempo posible y la mayor felicidad también a sus tutores y a sus tutoras. Encantado de participar en esta entrevista. Genial, pues precisamente al hilo de eso es que muchas veces nos encontramos, ¿no? Que a veces nos centramos tanto en cuando viene un paciente que tiene una serie de síntomas y nos centramos tanto en buscar la enfermedad que padece esos síntomas que nos olvidamos un poco del paciente global y no nos damos cuenta de que claro, ese paciente puede tener otras enfermedades crónicas, otros problemas o simplemente que esos síntomas pueden estar desencadenados por diferentes problemas. Y es necesario, no sé qué opinas tú, muchas veces colaborar entre diferentes especialistas, es decir, no decir, venga, pues ¿a quién tengo que llamar? ¿Al cardiólogo, al oncólogo, a tal? Sino es que a veces necesitamos el conocimiento de varios para sentarnos y para tomar decisiones sobre este paciente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues es un tema muy interesante y aquí hay varias cosas en las que yo creo que influyen. Lo primero de ellos es que nuestros pacientes son un todo. Yo siempre lo digo muchas veces a las personas más jóvenes que no se puede ser un buen especialista sin haber sido un buen generalista. Entrenar el ojo clínico y focalizar, tener las habilidades suficientes para evaluar las prioridades que necesita el paciente son fundamentales a la hora de hacer un diagnóstico completo, porque además muchas enfermedades van unidas en el mismo perro o en el mismo gato. Y esto, sobre todo, es muy común en pacientes que, como bien tú sabes por tu especialidad, la oncología y la cardiología, son geriátricos. Y los geriátricos van a tener endocrinopatías, van a tener hipertensión arterial, van a tener cardiopatías, van a tener también enfermedades oncológicas, osteoartrosis. Es lógico porque cuanto más vivan, más enfermedades crónicas van a coexistir. Y para esto es fundamental evaluar sobre todo, en primer lugar, cuál es el impacto de estas enfermedades en la salud de nuestros pacientes y luego, en segundo lugar, cuáles son también las preocupaciones de los tutores que nos llevan a estos pacientes. Entonces, intentando conectar lo que más influya sobre el perro y el gato junto con las preocupaciones de las personas que nos los traen, vamos a garantizar mucho mejor la calidad de vida que en enfermedades crónicas que no podemos curar, al final es de lo que se trata. Entonces, la colaboración de distintos servicios yo creo que es fundamental en este sentido. O sea, medicina interna, oncología, incluso medicina preventiva, traumatología, todo va unido para al final, sobre todo eso, garantizar la máxima calidad de vida de nuestros pacientes. Exacto, exacto. Es que es súper importante, es un tema que has tocado varios temas que a mí me encanta, que es, por ejemplo, la comunicación con el cliente, es decir, que las personas que llegan a nuestra clínica, qué inquietudes tienen, porque a veces proponemos decisiones que no van acordes con lo que ellos sienten, el problema fundamental que ven con sus animales en casa, solo lo que nosotros percibimos como que es lo más importante, pero a lo mejor para ellos no es lo más importante. Y otro tema también importante es
la importancia de la medicina interna en cualquier especialidad. Es decir, que a veces pecamos un poco de querer especializarnos muy pronto y es verdad que se necesita una visión global y luego ya especialista, porque vas a ser mucho mejor especialista si previamente tienes esa experiencia global en las que has visto diferentes disciplinas. Al hilo de esto, de lo que hablabas de los pacientes crónicos, pues yo creo que es importante que pensemos en estos pacientes no como unos pacientes a los que obviamente no vamos a curar, porque tanto tus enfermedades como las mías en la mayoría de los casos no las vamos a curar, pero sí vamos a conseguir una buena calidad de vida. Y no sé qué opinas tú, pero creo que estamos un poco obsesionados con el tiempo, con la esperanza de vida, y eso a veces limita nuestro trabajo. No, a mí es un ejemplo que pongo siempre y hoy que te tengo aquí. Y recuerdo cuando yo estaba trabajando en el hospital que me daba mucha rabia cuando los perros venían con un problema cardíaco y la cardióloga decía, uff, este perro, la esperanza de vida es muy corta, realmente vamos a hacer esto, esto y lo otro, estos tratamientos, pero son meses de esperanza de vida. La gente aceptaba todo, se tomaba sus pastillas y se iban muy contentos con las posibilidades de que unos meses más, con un tratamiento, pues el perro pudiese tener buena calidad de vida. Sin embargo, llegaba mi paciente de onco, le proponías todo, dabas una esperanza de vida mayor que la que había dado la cardióloga y me decía, y claro, para ese tiempo de vida, pues muchos no aceptaban, ¿no? Y creo que es un tema importante a nivel de enfermedades crónicas. Ahora me dices tu opinión, el no centrarnos en la esperanza de vida, sino en la calidad, pero yo creo que es un punto muy importante el que es importante también para la familia de los animales, para que ellos también lo perciban como esa calidad de vida, ¿no? Sí, esto entrañan un montón de factores, porque pueden haber directamente los factores propiamente objetivos, científicos o médicos, en los que tú haces tu labor como técnico, como médico veterinario, y también los factores un poco emocionales. Y no es tanto el cuánto va a vivir, sino el cómo va a vivir. Y más, por ejemplo, en oncología, es cierto, Ajá. y nosotros también, yo he vivido y he experimentado el hecho de que dices, bueno, vamos a darle una serie de tratamientos, por ejemplo, para un linfoma, y va a aguantar o va a durar X meses, pero el coste de los tratamientos puede influir. La gente además también muchas veces asocia determinadas enfermedades con la vertiente humana y eso también hay que intentar educar en ese sentido y comunicar muy bien que los objetivos son distintos, los protocolos son distintos. Por ejemplo, en oncología, todos conocemos miembros de nuestra familia humana que desgraciadamente ha pasado por una enfermedad oncológica en la que los oncólogos van a degüello con todo el arsenal que tengas mientras que tú lo soportes. Eso a mí me ha Mm. pasado. Y en los perros esto, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor no influimos o no incidimos directamente en esto, sino en la calidad de vida global para inducir a la remisión, para hacer un mantenimiento, etcétera. Entonces, aquí también influye muchas veces factores socioculturales de los tutores y las tutoras de los pacientes de ahora. O sea, hay gente muchas veces que es muy científica y muy racional y te pide estudios. A mí me pasa. Y ahora mismo yo explico una enfermedad valvular en un perro y ya tenemos nosotros los cardiólogos algunos índices ecográficos para directamente evaluar y categorizar, no solo en las famosas A, B1, B2 del Colegio Americano de Medicina Interna, etcétera. No, es que ahora hay índices ecográficos que te dicen un riesgo X de desarrollar un fallo cardíaco. Y muchos Ujú. los quieren saber. Y yo no me centro muchas veces en eso, sino que nos centramos un poco en el que, vale, tu perro tiene un problema valvular que ha pasado de un estadio a otro, vamos a hacer todo lo posible para mejorarle e intentar que volvamos al estadio anterior o intentar que no avance lo suficientemente rápido. Entonces, influyen un montón de cosas. Yo creo que no es tanto el decir un número de son X días o son X meses, sino que efectivamente es hacer entender a los tutores y a las tutoras que tenemos una enfermedad que no vamos a poder curar, pero que vamos a garantizar la máxima calidad de vida el máximo tiempo posible. Y durante todo este camino en el que nosotros vamos a acompañaros, vamos a poder sentarnos y parar en base a lo que notéis a tu perro o a tu gato o a vuestras preocupaciones o a vuestras dudas y en ese momento retomar directamente o volver a estadiar el caso y decir, vale, estamos en este punto, vamos a avanzar hacia el siguiente o tomar otro tipo de decisiones. Pero el objetivo yo creo de todo esto es acompañar en este proceso crónico a los tutores y garantizar la máxima calidad de vida, no solo centrarnos en supervivencias y en números.
Claro, sí, sí, yo creo que a veces pecamos un poco de tecnicismos los veterinarios para, bueno, cuando queremos convencer, ¿no? Decimos, venga, pues hay muchos estudios, muchos tal, y al final conseguimos un poco el efecto contrario, porque realmente lo que hablábamos al principio, ¿no? De nada sirve que yo haga un buen diagnóstico, ponga un montón de tratamientos y a lo mejor para el propietario es muy importante, pues yo que sé, en tu caso, que le pongas una furosemida y que resulta que esas dosis tan altas hace que el perro esté todo el día orinándose en casa y eso para el propietario realmente es un problema de calidad de vida y sin embargo tú llegas y dices, mira, no hay edema pulmonar, está respirando bien, fenomenal. Y te dice, no, fenomenal, no, está Claro, todo el día orinándose en casa, para mí eso es un problema y yo percibo que no tiene calidad de vida. claro. Ninguno ni la tenemos ninguno. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante a la hora bueno, pues de tratar estos pacientes, porque yo creo que tanto tú como yo vemos mucho paciente geriátrico y me gustaría saber, pues, qué recomiendas a los veterinarios que están viéndonos, qué recomiendas chequear, ¿no? A la hora, porque muchas veces los pacientes oncológicos ya a veces se nos olvida ocultarlo, lo cual es muy importante y a veces nos encontramos cosas que no dan síntomas y que están ahí, bueno, en pacientes oncológicos y cualquier otro, pero que el corazón, pues hasta que no tenemos un edema de pulmón, hasta que no tenemos un síncope, no miramos para él muchas veces. ¿Y qué cosas serían importantes en pacientes geriátricos tener en cuenta para que luego no nos llevemos sustos? Bueno, pues el objetivo, sobre todo en pacientes geriátricos, evidentemente los veterinarios nosotros cada vez intentamos hacer que los perros y los gatos vivan más tiempo. Esto va a hacer que muchas de las enfermedades crónicas que se quedan latentes van a ser latentes durante muchísimos años, entre ellas, por ejemplo, las cardiomiopatías de los gatos o las enfermedades valvulares degenerativas de los perros. Hay que tener en cuenta que un paciente geriátrico, por ejemplo, que necesite un tratamiento oncológico, algunos tratamientos, una vez habiéndose hecho el estadiaje oncológico, van a necesitar una cirugía. Hay pacientes geriátricos también en los que necesitan tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo limpiezas de boca, que infraestimamos muchas veces la calidad de vida que supone tener una boca con una enfermedad periodontal muy avanzada. Y, por ejemplo, desde el punto de vista anestésico, sí que es muy importante chequear este corazón porque va a haber multitud de enfermedades, como os digo, que van a estar muy latentes y que ecográficamente vamos a saber si necesitan un tratamiento preventivo y vamos a poder ajustar incluso la anestesia. Yo, por ejemplo, hago anestesia también en pacientes cardiópatas o pacientes geriátricos de alto riesgo e Ujú. incluso antes de la anestesia es que basta con poner la sonda 2, 3 cortes en el corazón para incluso en pacientes que ya están diagnosticados de una enfermedad cardíaca ajustar la anestesia para minimizar riesgos. Esto se lo explicas además a los tutores y a los tutores les da un extra de tranquilidad, sabiendo que vamos a anestesiar a un paciente que es mayor o que tiene otro tipo de enfermedades. Desde el punto de vista oncológico, por ejemplo, interesa también que hay algunos tratamientos que pueden ser cardiotóxicos, sobre todo desde el punto de vista acumulativo, como la doxorubicina, que es un fármaco que utilizáis muchísimo para un montón de protocolos quimioterápicos. Y esta Ujú. doxorubicina cardiotóxica, para evitar precisamente o controlar los efectos relacionados con la reducción de la contractilidad cardíaca, pues vamos a necesitar también una ecocardiografía seriada al cabo de 2, 3 sesiones antes de la primera y cada 2, 3 sesiones para ver que este corazón no sufra y que además enfermedades valvulares no se descompensen de forma concomitante con los tratamientos con la doxorubicina, que insistimos que muchas veces los geriátricos entran por oncología y por cardiología casi a la vez. Entonces, bueno, sí que interesa tener esta visión para chequear este corazón porque efectivamente muchas veces nos olvidamos de él cuando el corazón es bueno, es un órgano que se ve afectado no solo por enfermedades cardíacas per se, sino por enfermedades fuera del corazón. Yo cada vez estoy viendo también más endocrinopatías relacionadas con Ujú. hipertensión arterial, no solo el hipertiroidismo en los gatos o el hipotiroidismo en los perros, sino que Cushing's o diabetes producen daños miocárdicos e hipertensión pulmonar y te viene el animal descompensado a nivel cardiorrespiratorio antes incluso que diagnostiques, por ejemplo, un Cushing. Eso me ha pasado. Entonces, bueno, no estaría de más ofrecer una ecocardiografía anual porque nos va a sacar muchas veces de algún que otro aprieto en pacientes de más de 10, 12 años que pensemos que puedan tener otro tipo de enfermedades. Claro, porque además, por ejemplo, la presión arterial, que yo creo que es una de las grandes olvidadas en los Mm. chequeos, nos puede también ayudar precisamente en este aspecto, porque algunos tratamientos sí que pueden producir hipertensión a la larga y entonces es importante también tenerla chequeada.
Vale, y ahora vamos a irnos a tu segunda, digamos, como tu otra especialidad que también te encanta. Me has dicho que eres súper fan del microscopio y ahí sí que coincidimos porque a mí me encanta el microscopio, me encanta la citología y creo que es de las herramientas más accesibles que tenemos para hacer diagnósticos y para orientar los casos y que todavía podemos sacarle mucho partido en muchas clínicas que a lo mejor no la tienen tan estandarizada, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión acerca bueno, la utilidad de la citología en una clínica. Yo ya lo saben los que no puedo vivir sin ella. Entonces me gustaría que alguien como tú que trabaja en un hospital donde hay mucho equipo, muchas especialidades, ¿qué importancia tiene la citología en vuestro trabajo? Bueno, yo te lo he comentado antes, mis mejores aliados en mi trabajo son el ecógrafo y desde hace unos añitos el microscopio. Eh, la citología es algo que, bueno, me empezó a llamar la atención desde hace ya un montón de años y de hecho hay una persona ya especializada que además es la oncóloga que hace diagnósticos citológicos desde hace muchísimos años y yo aproveché, por ejemplo, el COVID, la pandemia, en hacer un curso online súper chulo de citología y empecé a mirar y engancha, engancha. Entonces, la citología la consideramos una técnica diagnóstica básica en nuestro trabajo diario, tanto de cualquier tipo de bulto que detecte el tutor o la tutora en la piel de los pacientes, como de incluso lesiones internas o alteraciones internas. Y bueno, es una técnica que aunque a veces no te dé un diagnóstico definitivo, es muy buena técnica para abordar un tratamiento específico, tanto médico como quirúrgico, sobre todo en lesiones, por ejemplo, oncológicas. Es la única técnica, por ejemplo, para evaluar líquidos corporales. No sé, no te vale una biopsia de un líquido ascítico o de un líquido Claro. pleural. Es una técnica además barata para los tutores. Es una técnica que encima con personal entrenado tienes un diagnóstico en cuestión de minutos y requiere muy poco material. Entonces, todas estas ventajas hacen que la citología sea una prueba básica en el estudio preliminar de cualquier bulto o de cualquier lesión susceptible a tomar una muestra, tanto para intentar saber si puede tener un origen inflamatorio o un origen neoplásico, como para afinar todo lo que se pueda citológicamente una neoplasia para optimizar el segundo paso, que sería el tratamiento oncológico por vuestra especialidad o el tratamiento quirúrgico. Entonces la considero desde luego básica. Genial, genial. Pues nada, ya que yo creo que los que nos vean ya tienen que quedarles muy claro que cojan el microscopio y que se pongan a hacer diagnósticos citológicos. Otra cosa, aprovechando que te tengo por aquí y que trabajas en un hospital muy grande, me gustaría saber cómo de sencillo resulta, porque un problema que tenemos a veces, bueno, problema, una dificultad o que tenemos a veces en oncología es que necesitamos trabajar con muchas personas de otro equipo. Necesitamos cirujanos, necesitamos anestesistas, necesitamos ecografistas, citólogos, es decir, necesitamos trabajar de forma multidisciplinar y a veces en los sitios grandes donde hay tanta gente a veces resulta complicado, ¿no? El gestionar estos casos, pero realmente es que necesitan la ayuda de un montón de especialistas que se sienten y digan, pues mi opinión es esta, mi opinión es la otra y al final se llega a un consenso para ofrecer determinadas terapias a nuestros clientes. Entonces me gustaría saber un poco cuál es tu opinión respecto a cómo deberían organizarse o cómo os organizáis los servicios para poder trabajar, porque a veces el trabajo del día a día es tan rápido que no nos damos cuenta de que necesitamos el servicio de al lado porque estamos viendo pacientes constantemente. Bueno, aquí yo creo que efectivamente multitud de enfermedades como las oncológicas o enfermedades sistémicas necesitan de muchos servicios o de un equipo multidisciplinar. Ya no es tanto el grado de especialización que tengan los especialistas, que sí que es importante, sino que aquí lo que es fundamental y básico sería la palabra que tú has mencionado ya más de una vez, que es la palabra equipo. Entonces, teniendo un equipo integrado, teniendo una relación y una confianza con las personas que trabajan a tu lado, sobre todo, esto garantiza las vías de comunicación totalmente abiertas a la hora de discutir
y de consensuar casos que pueden ser complejos. Entonces, yo creo que aquí, si la cadena está bien ensamblada, yo tengo la gran suerte o la inmensa suerte de que tanto desde gerencia como todos los miembros del centro donde trabajo, se ha cuidado mucho a las personas para que se encaje, en todas las piezas encajen y podamos abordar los casos de forma conjunta. Entonces, esto es fundamental porque no es más importante una disciplina o una especialidad que otra. Es igual de importante una persona que efectivamente ha convencido a los tutores para hacer una citología de un ganglio en una de las vacunas, como de, el oncólogo que va a evaluar el tratamiento de ese linfoma. Entonces, todo cuenta y todo suma. Y yo creo que aquí es clave que todos los miembros del equipo trabajemos en la misma dirección, rememos en la misma dirección y que tengamos una comunicación totalmente abierta desde la asertividad y desde, pues bueno, la motivación, y en caso de que haya algún desacuerdo, que efectivamente se queden en desacuerdos y que tengamos la libertad de expresar los argumentos hacia una toma de decisiones o hacia otra, y que todas pueden ser válidas y que al final esto va a hacer que garanticemos mucho mejor, bueno, que optimicemos mucho mejor nuestro trabajo y la toma de decisiones. Claro, claro, es que el equipo integrado yo creo que Mm. se beneficia a todo el mundo porque a todo el mundo le gusta trabajar en un equipo donde sabes que puedes pedir ayuda enseguida y claro, el paciente pues en primer lugar, lógicamente, porque recibe no solo en consulta, no solo recibe los conocimientos de una persona, sino de un montón de personas que han colaborado en todos sus tratamientos. Sí, sí, Bueno, es pues fundamental, es fundamental. Yo tengo la inmensa suerte al final eso de tener un equipo en el Centro Veterinario Sur donde estamos todos muy apoyados y, bueno, pues podemos trabajar de forma conjunta para al final poder abordar los casos como pacientes, que hemos empezado la entrevista con esto, como pacientes en global y no solo como el nombre de una enfermedad. Entonces eso... ujú. Genial, genial. Pues mira, me gustaría ya pedirte, por último, ya que tú tienes un montón de años de experiencia y trabajas diferentes especialidades, has pasado por diferentes servicios, me gustaría que, bueno, pues si algún veterinario que nos está viendo que a lo mejor tiene menos años de experiencia y está pensando en qué hacer, en cómo especializarse, ahora mismo hay un abanico tan grande de formaciones y de mil cosas nos están llegando todos los días al correo electrónico, mil opciones de formación y no sabemos qué elegir. Me gustaría que le dijeras a ese veterinario qué criterios debería utilizar a la hora de decidirse por el camino A o por el camino B, para no estresarse y para poder sentir que realmente tienes un avance, porque al final a veces picoteas de aquí y de Mm. allá y sientes que sí, sabes que no avanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues según ya tu opinión como veterinario senior, ¿qué consejo le darías a un veterinario que quiera empezar a especializarse un poquito? Bueno, pues esto es un poco complejo. Pero es cierto que ahora de una patada encuentras miles de posgrados, miles de cursos, miles de formas de especializarte, cosa que a lo mejor en nuestro caso no había, y hemos tenido que tirar de libros, de codos, de autoaprendizaje, de luego ya después de unos años dices, anda, si hay un posgrado que han sacado de esto, pues lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo creo que hay que empaparse muy bien de multitud de disciplinas médicas, porque eso va a hacer que cojamos una base que es fundamental de cara a la especialización, y también va a hacer que descubramos qué es lo que nos gusta. Y yo creo que nuestra profesión, que además es muy compleja, muy sacrificada, muy poco valorada, es una profesión que sobre todo es vocacional. Entonces, como es vocacional, si tú encuentras algo que te guste y que te apasione, pues lucha por hacer esa especialidad que te apasione. Y infórmate de qué opciones puede haber y déjate aconsejar, porque también depende de muchos factores. Evidentemente, lo principal es que te haga sentirte feliz, porque nosotros trabajamos con las emociones. O sea, nosotros tenemos que enamorar a nuestros tutores y a nuestras tutoras. Eso yo creo que es clave. Entonces, al trabajar con la emoción, tienes que contagiar ese entusiasmo y esa vocación. Entonces, busca algo que te haga feliz, y luego también que encaje
donde quieras trabajar. Claro. O sea, yo creo que eso es fundamental. Y que te dejes aconsejar, si tienes un equipo grande en un hospital, pues que intentes ser un poco esponja a la hora de decir, pues me ha dicho esta persona que podría ser bueno en esto, o me ha dicho esta persona que justo se necesita este servicio y no me había llamado la atención, pero ya que me lo dice, oye, pues puede que me interese, o sea, que influya todo. Pero lo primero, que te haga feliz, que lo contagies y luego que encaje en donde trabajes. Claro. Bueno, parece un súper consejo porque es verdad que a veces se nos empieza, pues fíjate, como estoy mal, voy a empezar a lucubrar y al final te frustras más porque empiezas a hacer cosas que no te gustan, pero que en teoría eran mejores para tu futuro profesional y me parece que son dos pilares fundamentales porque al final el que las cosas encajen donde trabajas también te va a hacer más feliz, lógicamente, entonces es un todo. Bueno, Javier, pues ya para terminar me gustaría que nos contases si alguien quisiera contactar contigo, remitirte a algún caso de cardio, que les eche una mano con algún diagnóstico, ¿cómo podría contactar contigo? Sí, encantado de poder ayudar a cualquier compañero. Me podéis encontrar por LinkedIn, Javier Hernández Sánchez, de Centro Veterinario Sur en Madrid, del grupo Medivet Kitikán, y también a través de la página web del Centro Veterinario Sur en Madrid. Entonces, estaré encantado de charlar con cualquier compañero acerca de cualquier rama médica y si es de cardio, pues mejor que mejor. Genial, pues la verdad que ha sido un placer charlar este ratito contigo. Te repito otra vez, muchas gracias por haberte ofrecido a tener este rato y a compartir tus conocimientos y tus opiniones y toda tu trayectoria con otros compañeros. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo por dedicarnos este rato de atención. Esperamos que os haya sido útil y que podáis sacarle partido y que os animéis, sobre todo con la citología, después de tener aquí a dos fans del microscopio. Y un saludo a todos. Nos vemos Un en el próximo. saludo.